Es tiempo de volver el viaje que tenemos en el Evangelio según Juan y continuar conociendo a Jesús, el eterno Hijo de Dios. En el último sermón vimos la luz del mundo, parte 1. Juan 9, 1 al 12. Y vimos allí que Jesús ha sanado a un hombre ciego de nacimiento. ¿Qué ha hecho Jesús aquí? Jesús ha traído luz a un hombre que estaba en tinieblas. Ha cambiado completamente su vida. Pero irónicamente ha causado tan gran revuelo a las autoridades religiosas de Jerusalén como si fuera una mala obra. Y eso es justo lo que vamos a ver en esta siguiente sección de esta gran historia, en Juan 9, 13 al 34. Y en medio de esta tormenta se generan varios diálogos, 4 diálogos, y los últimos 3 son diálogos legales de parte de las autoridades religiosas. Y en medio de todo ese debate y problema legal está este hombre que nos va a enseñar esta mañana cómo responder ante las adversidades y presiones del mundo. Vamos a ver en 3 secciones este pasaje. Vamos a ver la Inquisición en contra Jesús, o la Inquisición contra Jesús. Luego la marginación por creer en Jesús. Y por último vamos a hacer la respectiva aplicación a nuestros días con la exhortación de Jesús. Así que vayamos al texto en Juan 9, 13 al 23. Veamos la Inquisición en contra de Jesús. Los versículos 13 y 14 nos muestran el contexto de la señal. Llevaron ante los fariseos el que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Los que dijeron en el versículo 10 y versículo 12 del mismo capítulo son los mismos que llevaron en el versículo 13, es decir, los vecinos. Los vecinos, al ver que este hombre, que lo conocían muy bien, había sido sanado milagrosamente, no podían explicar lo que estaba pasando, inmediatamente lo llevaron, dice, ante los fariseos, que en aquel entonces fungían como las autoridades. Y es curioso el por qué lo llevan allá. Eso indica que ellos tenían un interés en un interrogatorio más formal de lo que había ocurrido. Y también, por supuesto, que muestran una posible hostilidad en contra de Jesús. Ya él había dicho que Jesús lo había sanado. Notemos que en este punto, el que era ciego no ha visto a Jesús, pero sabe que Jesús lo sanó. Y había mencionado, este hombre Jesús, que todo el mundo habla, que todo el mundo conoce, me sanó. Y estos habitantes de Jerusalén lo llevan a las autoridades. Y obviamente al hacer esto esperaban algún juicio de parte de las autoridades. Pero un juicio no en contra de este hombre, sino en última instancia en contra de Jesús. Aquí está bajo juicio Jesús. Por eso es una inquisición en contra de Jesús. Ahora, Juan nos recuerda en el versículo 14 que esta señal, este milagro había ocurrido un sábado. Y esto es muy significativo, porque con esto nos indica el apóstol Juan que los fariseos, las autoridades religiosas, van a utilizar esto en contra de Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque la tradición afirma que amasar lo que sea, en este caso fue lodo, durante el día de reposo
es pecado. ¿Según quién? Según ellos. En la Mishnah 7.2 vemos las 40 menos 1 prohibiciones de la tradición rabínica. Este texto es la tradición oral de los judíos con respecto a la ley de Moisés. Fue compilada en el siglo II, muy cerca al siglo I, y refleja la tradición principal en aquellos días de Jesús. Es decir, las prohibiciones que hacían los ancianos de la tradición rabínica durante el primer siglo. Y dentro de ellas resaltamos dos que tienen mucho que ver. Número uno, quien amasa durante el sábado. Y también aquellos que, dice, quien traslada un objeto de un ámbito a otro. ¿Recuerdan? Juan capítulo 5. Jesús sana a ese paralítico de Betesda y le dice, toma tu lecho y anda. En un sábado. Para llamar la atención también, obviamente, de estos líderes religiosos, para darles una enésima oportunidad para que se arrepientan y vean la verdad, que la misma verdad está delante de ellos. Bueno, Jesús en Juan capítulo 9 hace algo similar. Provoca en los corazones de los líderes religiosos que evalúen la verdad honestamente. Decíamos en el sermón pasado, ¿tenía que Jesús hacer lodo, poner sus manos en los ojos de este hombre para sanarlo? Por supuesto que no, pero lo hizo así. Y es lo que vamos a ver el por qué lo hizo así. Así que según ellos esto quebrantaba la ley de Moisés, como vamos a ver luego. Así que tenemos en estos dos primeros versículos el contexto de la señal. Vemos ahora que ellos se ocupan del autor de esa señal en los versículos 15 al 17. Volvieron pues a preguntarle, ya tenemos aquí el interrogatorio formal, el primero. Volvieron pues a preguntarle los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. ¿Qué les parece? Esta es la segunda entrevista con el ex ciego. La primera fue con los vecinos, pero esta es la primera ante los líderes religiosos. Y esto es una audiencia formal, legal. Y le hacen dos preguntas, ¿verdad? Y con esas dos preguntas, la segunda la vemos en el versículo 17, es notorio que su enfoque, el enfoque de los fariseos no está en él, en la señal andante, es decir, en el ex ciego. Su atención está en el autor de esa señal. Y obviamente también revelan su interés con esto. Mira el versículo 17, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Todo se trata aquí de Jesús. Y él dijo que es profeta. Nos podemos imaginar cómo abrieron los ojos de par en par los fariseos al escuchar eso. La primera pregunta, fíjense, la primera pregunta dice, volvieron a preguntarle los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? La primera pregunta busca saber la legalidad de esta sanación. Era sábado. Y el juicio que emiten luego de la respuesta del ex ciego lo reafirma. Ese hombre es pecador. No guarda la ley de Moisés. Inmediatamente. Ahí vemos sus intenciones. ¿Cuáles eran sus intenciones? Si nosotros leemos versículos anteriores, nos vamos a dar cuenta de cuáles eran sus intenciones. Casualmente, si nos vamos un poquito antes, en Juan 8:59, ¿qué hacen los judíos aquí? O sea, justo antes de este evento, dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Luego que salió del templo, encuentra a este hombre y lo sana.
¿Cuáles son sus intenciones? Ellos quieren ver todo lo que sea en contra de Jesús para matarlo. Esa es la intención de ellos. Y por eso emiten el juicio que emiten. Luego vemos que hay disensión entre ellos mismos, los fariseos. Vemos que Jesús es causa de división incluso en medio de sus enemigos. Porque decían, pero ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Versículo 16. No les cuadraba este asunto. No les cuadraba este asunto. Y claro, cuando escuchan, no, que es profeta. Mucho menos. Y aquí vemos el escepticismo contra la señal, que sabemos que al final es un escepticismo en contra de Jesús. Porque vean cómo responden al hecho de que dice el ex ciego, él es profeta. Bueno, versículos 18 al 23 dice, pero los judíos no creían, aquí vemos el escepticismo, no creían que él había sido ciego. Nótese esto. Ya habían escuchado el testimonio de los vecinos. Habían escuchado el testimonio del propio ex ciego. El problema aquí no es el hombre, el problema aquí es Jesús. Aquí hay algo raro. O sea, lo más probable es que este hombre no sanó a este ciego, sino más bien que es que no era ciego. Aquí hay un enredo. ¿Ven la incredulidad? Los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres. Hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Luego vean el comentario parentético que nos hace el mismo apóstol Juan, para ayudarnos a interpretar. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. No pudieron refutar a los vecinos, no pudieron refutar al ex ciego, no pudieron refutar a la señal misma. Así que hacen los fariseos, ponen en duda la ceguera de este hombre. Tan cómodo y fácil como eso. Este seguro no era ciego, ¿no? Y proceden entonces al segundo diálogo, a interrogar a los padres. Los hacen llamar. Aquí vemos la autoridad que ellos tienen. En esta audiencia llaman a los padres. Que llámense a los padres, traigan a los padres. Que traen a los padres. Y esto obviamente muestra de parte de ellos incredulidad hacia Jesús. Pero también muestra algo más. Deshonestidad. De nuevo, ya habían testigos de la discapacidad de este hombre. Este hombre se hacía a las afueras del templo. Ellos debían haber sabido quién era. Los vecinos habían dado fe de que obviamente lo conocían. El mismo ciego da fe de esto. Los mismos padres dan fe de esto. ¿Qué dice la ley al respecto de los testigos y los testimonios? Deuteronomio 19:15. Los expertos en la ley lo sabían. Testimonio de 2 o 3 personas, conste toda palabra. Aquí vemos la deshonestidad de ellos. Simplemente es una incredulidad severa. Pero aún así vamos a concederles el beneficio de la duda. ¿Sí? Están investigando. Tienen que preguntarle a los padres, ¿ok? Quieren verificar la información. Y podemos notar que con sus preguntas y especialmente con la explicación que nos da Juan, esa orden de expulsar a quienes confiesen a Jesús, pues vemos que sus intenciones no eran buenas. Aún así, sus intenciones no eran buenas. Y por esto los amedrentados padres respondieron como respondieron. Y esto no es nuevo. Aquí vemos la tiranía de ese liderazgo que no era espiritual. Juan 7:13, vamos al pasado. Juan 7:13. Cuando Jesús llegaba a la fiesta, ¿qué pasaba con la multitud? Dice, pero ninguno hablaba abiertamente de él, de Jesús, por miedo a los judíos. ¿Sabe qué pasa aquí? Aquí tenemos una explicación extra a lo que está pasando.
Los judíos, los líderes judíos, tenían muy claro que no solamente era digno de represalias judiciales y de castigo, según la ley de Moisés, el que cometía el pecado, sino el que participaba de él también. Así que esto nos da un indicador de la actitud de los vecinos. Ahorita van a venir los fariseos, van a interrogar, nos vieron hablando con ellos. Mejor vamos a llevarlos a las autoridades nosotros, porque no vayan a pensar que nosotros estamos siendo partícipes de toda esta violación a la ley del sábado. Es una posibilidad también, y justamente también aplica para los padres, que el texto nos indica que estaban amedrentados, cedieron al temor, y ¿qué hacen? Le ceden la responsabilidad al hijo. Dice, edad tiene. ¿Sabe qué significa eso? Que edad legal tiene para responder por sí mismo. Nosotros no sabemos cómo fue sanado. Si es nuestro hijo y nació ciego, hasta ahí está perfecta la respuesta, porque no solamente confirma la discapacidad congénita, es decir, de nacimiento de este hombre, sino por consecuencia confirman la señal milagrosa. Pero luego dicen, ¿cómo? Que es el problema, lo que están investigando los fariseos. ¿Cómo fue sanado? No lo sé, no lo sabemos. Pregúntele a él. Él tiene edad y puede hablar por sí mismo. Es decir, es capaz cognitivamente de responder por sí mismo. Tiene edad legal para responder judicialmente ante esa audiencia. Y de esa manera le ceden la responsabilidad a este hombre. Pero, aquí vemos un contraste desde ya. El ex ciego dice claramente, este hombre hizo esto y esto y esto, y es profeta. Los padres no sabemos. ¿Ok? Bueno, tenemos aquí el escepticismo en contra de esa señal, que al final se convierte en una marginación por creer en Jesús. Y lo primero que vemos en los versículos 24 y 25 es que de parte de los judíos, líderes, es hacer todo lo posible para que este hombre se quebrante y rechace a Jesús. Fíjese, versículos 24 y 25. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Tercera audiencia legal. Volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Hay que tener agallas para responder esto en el contexto que hemos mencionado. Imagínese, este hombre está de pie enfrente de probablemente 7 o 10 fariseos en una audiencia. Ellos pueden hacer muchas cosas malignas para afectarlo a él, y responde de esta manera. Responde con carácter y responde con convicción. Y aquí vemos este último diálogo. Da gloria a Dios. Esto es una petición legal que hacen a él. Una petición también de sinceridad. Da gloria a Dios. En otras palabras, aquí Dios es testigo en esta audiencia. Nosotros decimos que ese hombre es pecador. ¿Te vas a atrever a contradecirnos? ¿No? Entonces esperan que se retracte, ya que eso es aceptar que Jesús es pecador. Es simplemente reconocer que ellos tienen la razón. Bueno, está bien, me equivoqué, ustedes tienen la razón. Por temor a las represalias que pueden tener hacia él, ¿no? Significaba entonces ceder a ellos, a la presión de ellos. Significaba entonces estar de acuerdo con ellos y que este hombre rechazara la verdad que él había experimentado en carne propia, o en ojos propios, en otras palabras. Pero ¿qué hace él? Una cosa sé, yo era ciego, ahora veo.
Y obviamente aquí vemos el severo grado de incredulidad de estos fariseos. No solo es notoria en la injusticia, en la sentencia que hacen de Jesús, ¿verdad? Anteriormente, y ahora es pecador, ¿no? Este hombre quebranta el sábado, sino también que curiosamente en estos versículos vemos que ni siquiera mencionan el nombre de Jesús, sino dicen, este es un hombre pecador, ni siquiera para mencionar su nombre. Pero para la señal andante, para este ciego, Él es su sanador. Y eso es lo que Él confiesa aquí. Él es su sanador. De esa manera, este hombre da gloria a Dios realmente y les devuelve el desafío a ellos. ¿Van a ustedes a dar gloria a Dios? En otras palabras, ¿van ustedes a aceptar la verdad de lo que ha pasado en mi vida y que es notorio y hay testigos? Pues no. Aquí vemos esa malignidad y incredulidad. Más bien vemos esa injuria que le hacen a él por confesar a Jesús. Versículos 26 al 29, leemos, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. No habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Hay que tener agallas para hacer esto también. Este hombre está solo con el mundo en contra. Y responde con esta firmeza. ¿Y qué hacen? Versículo 28, los líderes judíos le injuriaron. Y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese innombrable, no sabemos de dónde sea. Vean esto. Todo parece indicar que la reacción de los fariseos se debe a que quedaron desarmados. Porque es curioso que no van directo a la injuria, sino que primero le hacen, ¿cómo te abrió los ojos? Pero si ya le habían preguntado eso. Ya lo habían escuchado de los vecinos, ya lo habían escuchado de él. ¿Cómo te abrió los ojos? ¿Cómo te abrió los ojos? Estaban desarmados. Pensaron que por ser eruditos, tener autoridad e incluso hacer uso de la intimidación, como hicieron con los vecinos, indirectamente, con el ciego y con los padres de este hombre, iban a quebrantar a este ex ciego, pero no lo lograron. Más bien, él responde con una pregunta jocosa. ¿Queréis también vosotros ser sus discípulos? ¿No? Aquí vemos que este hombre no tiene temor. ¿De qué? No tiene temor de confesar a Jesús. Entonces, rendidos por su incredulidad, lo que hacen es la clásica del soberbio, además de no oír, es elevarlo a lo personal y le injuriaron. ¿Saben qué significa la palabra injuriar? Insultar, maldecir. Mayormente se traduce en el Nuevo Testamento como maldecir. Juan no nos describe exactamente qué le dijeron, pero le dijeron de todo. Le habrán dicho de todo. Es más adelante en el pasaje vemos una probada de eso. Lo maldijeron. Lo insultaron por confesar a Jesús. Y luego desacreditan a Jesús diciendo, bueno, nosotros somos seguidores de Moisés, de este no sabemos nada. Pero ya Jesús había hablado sobre esto. En Juan 5, 45 y 46, Jesús dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí. Porque de mí escribió él. Juan 5, 45 y 46. Estaban cegados completamente en tinieblas. Y irónicamente, el que era ciego veía más que ellos ahora. Eso lamentablemente termina en la expulsión de este hombre. Versículos 30 al 34. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea
y a mí me abrió los ojos, hermanos. Este es un golpe durísimo en la mesa, porque estaba hablando allí con doctores de la ley, con eruditos, con expertos que decían saberlo todo. Y si usted notó la atención en el pasaje, muchas veces se repita, sabemos, sabemos, sabemos. Ellos decían saber, saber, saber. Sabemos que este hombre es pecador, pero realmente no sabían nada. Y este hombre, que no había pasado 10, 15, 20, 30 años estudiando la ley de Moisés, sabía más que ellos, por ser humilde y sincero a la verdad. No sabían nada. Y sabemos, de nuevo, ironía, aquí vemos ironía, versículo 31, dice el ciego, tremenda enseñanza que da a estas personas, a estos expertos. Y sabemos, apela al sentido común, al conocimiento común. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si Jesús, no viniera de Dios, nada podría hacer. El inexperto le enseña a los expertos. Y como son soberbios, miren cómo responde, versículo 34, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. Aquí vemos parte de esa injuria. Y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. El contexto indica, le expulsaron de la sinagoga. Le quitaron la comunión. En otras palabras, ya no podía acceder a la sinagoga. Lo cual obviamente era algo deshonroso. Era algo de vergüenza en esa comunidad. En la comunidad del judaísmo. Era algo gravísimo. Y por lo cual los padres antes tenían temor de que eso les pasara. Y por eso dijeron lo que dijeron. Le cedieron la responsabilidad a su hijo. Así que de esta manera, hermanos, vemos la marginación por creer en Jesús. Impresionante que antes de que oficialmente este ex ciego siguiera a Jesús, antes de que lo siguiera oficialmente, ya lo estaba confesando con esta firmeza. Y obviamente esto tiene mucho que enseñarnos hoy, hermanos. La exhortación de Jesús, primero vemos que la fe se evidencia al confesar a Jesús con coraje, pese a las consecuencias. Esta es tal vez la mayor enseñanza que encontramos en este pasaje. Cuando nos enfocamos en este hombre, en cómo reacciona a diferencia de sus padres y de las demás personas. ¿Usted cree que este hombre tenía temor a perder? Con esa reacción, ¿no? La pregunta es ¿por qué? Bueno, porque tenía fe y la demostró con coraje. Y coraje nos referimos evidentemente a valentía. Es una realidad que la palabra coraje también tiene el sentido secundario de rabia o enojo. No nos referimos a eso, obviamente. El término coraje hace referencia a la valentía, al valor, al ímpetu, al denuedo. Esa actitud firme, el esfuerzo y el valor para actuar frente a situaciones de peligro, adversidad o incertidumbre. El coraje no es la ausencia de temor, es saber lidiar con el temor, es tener la determinación de actuar pese al temor, de hacer lo correcto, hacer lo justo, pese al temor. Nosotros escuchamos de este tipo de frases en la vida diaria. Por ejemplo, hay personas que dicen hay que tener mucho coraje para salir adelante de esa X situación de esta persona. Bueno, de eso hablamos. El antónimo de coraje es cobardía, para que lo comprendamos mejor. La fe se evidencia al confesar a Jesús con coraje, pese a las consecuencias. Esto nos enseña, hermanos, que seguir a Cristo, confesar a Cristo, incluye ser expulsados. Y esto se debe al simple hecho de que no hay compatibilidad entre las tinieblas y la luz. Y vivimos un mundo que está bajo el maligno, que está en tinieblas. Y nosotros que seguimos a la luz y que debemos ser luz, Mateo 5:16. Vosotros sois la luz del mundo, ¿verdad? Mateo
Mateo 5, 15 y 16, tenemos evidentemente que contrastar con el mundo por definición. Y eso obviamente nos va a hacer experimentar, ser rechazados, apartados, mal vistos, maltratados, mal llamados. Sí, nos van a poner sobrenombres. Y en el peor de los casos nos van a hacer daño, nos van a perseguir, incluso a quitar la vida. Gracias a Dios que en este país nosotros no sufrimos eso último. Pero en otros países sí. En India, por ejemplo, en varios países de África, los cristianos son perseguidos hasta la muerte. Matan a cristianos por ser cristianos. Seguir a Cristo incluye ser expulsados. Ahora, nosotros enfrentamos esa oposición en nuestra vida diaria. Como decía, vamos a ser expulsados, vamos a ser mal vistos, vamos a ser maltratados, se van a burlar de nosotros, nos van a poner nombres, y a eso respondemos, ¿y qué? ¿Sí, esa es la solución? ¿Y qué? ¿Y qué si hacen eso? ¿Y qué si nos ponen sobrenombres? Si nos llaman aleluyas. ¿Y qué si nos hacen, nos ponen nombres peyorativos de esa índole? ¿Y qué? Esta es la solución. ¿Y qué, hermanos? No nos debe importar más nada en este mundo que nuestra comunión con nuestro Salvador. Que nos llamen y nos vean como quieran. Sí, obviamente no quiere decir que vamos a ir a ser ácidos y malos con las personas. No se trata de eso. Se trata de que mostrando nosotros amor y mostrando la luz de Cristo, ¿verdad? Haciendo lo bueno, lo justo y lo correcto, las personas nos maltratan de aún así y nos ponen nombres y nos apartan y nos ven raro. ¿Y qué, hermanos? ¿Y qué? De nuevo, lo que debe importar es nuestra comunión con nuestro Salvador y su iglesia, en donde tenemos cuidado, refugio, fortaleza, consolación y gozamos de su providencia. Lo tenemos todo. En otras palabras, no tenemos que buscar agradar al hombre, quedar bien con el hombre, unirnos al mundo y ser como el mundo. Hermanos, lo que hizo este ex ciego es tener fe. No tuvo temor ni vergüenza de confesar a Jesús y lo que sabía de él. De igual manera nosotros debemos pensar, hablar y hacer como Él. Nosotros debemos proyectar, testificar a Jesús en todas las áreas de nuestra vida. ¿Y qué si las personas nos ven diferentes y nos tratan diferentes? Ahora, mucha atención. Es necesario evaluar lo contrario. Mucha atención si es lo contrario, si lucimos como el mundo, si nos proyectamos como el mundo, si nos vemos como el mundo, si hablamos como el mundo, si nos conducimos como el mundo, si somos uno más en el mundo. Porque ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener completa aceptación en el mundo. Y bueno, ¿qué pasa? Lo de siempre. El buen cristiano, entre comillas, dice, pero es que yo soy amoroso con las personas. No hay que ser extremistas. Hay que hacerse como las personas del mundo para ganarlos. Ajá. ¿Eso hacía Jesús? ¿Eso hacía el apóstol Pablo? Una cosa muy distinta es meterse en el contexto de la vida de las demás personas, y otra muy diferente es participar de las obras de las tinieblas con el mundo. Muy diferente. Pablo ni Jesús hicieron eso. Bueno, es que yo soy un cristiano pasivo, yo no soy como los otros. ¿Cristiano pasivo? En el Nuevo Testamento no existe esa categoría. Solo existen cristianos. Solo existen cristianos que por definición son activos y confiesan a Jesús en donde sea y en frente de quien sea, sin temor a las represalias. Y eso debemos hacer como hizo este ex ciego. Cristianos, no tengamos temor de confesar a Jesús, no tengamos temor de confesar a Cristo por las consecuencias negativas
que podamos sufrir. Vayamos a Lucas 14, 26, por favor. Lucas 14, 26 y 27. Fíjense lo que dice Jesús. De nuevo, no debemos tener temor de confesar a Jesús en frente de quien sea y en donde sea. Noten, Jesús dice, si alguno viene a mí. En otras palabras, si alguien quiere ser mi seguidor y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y aún hasta su propia vida, no es digno de mí. El que no trae, el que no lleva su cruz, no es digno de mí. Más claro imposible. Y obviamente con aborrecer, si nosotros vemos el contexto en Mateo 10, 37, el texto paralelo de esto, nos damos cuenta que aborrecer no quiere decir odiar literalmente, sino amar menos las relaciones y las cosas de esta vida. ¿Ok? ¿Y qué hacemos? Si confesamos a Cristo y perdemos todo. ¿Y qué? Ese es el punto, hermanos. ¿Y qué si lo perdemos todo? ¿Y qué si perdemos amistades? ¿Y qué si perdemos prestigio de los hombres y el agrado de los hombres? ¿Y qué? Bueno, lo ganamos todo porque Cristo es todo. ¿Amén? Lo ganamos todo porque Cristo es todo. Y Él mismo lo dijo también en Mateo 19, 27. Vamos allá, por favor. Mateo 19, 27. Fíjese, pasaje paralelo también en esta misma línea. Mateo 19, 27. Perdón, Mateo 19, 29. Fíjese lo que dice Jesús. Y cualquiera que haya dejado casas, posesiones materiales. Dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ya ve, este hombre no sabe ni siquiera sabe el 5% de lo que usted y yo sabemos hoy de Jesús, y vea lo que fue, a dónde estuvo dispuesto a llevar su vida, a llevar la vergüenza de toda la comunidad de que éste no puede entrar a la sinagoga por Cristo. ¿A dónde quedamos nosotros? ¿Cuánto más debemos confesar a Jesús sin temor a perder nada? ¿Por qué? Porque con Cristo lo ganamos todo. Y eso es lo maravilloso. Más bien debemos entonces confesarlo con coraje, siempre. Por ejemplo, vemos el apóstol Pablo en Filipenses 3, 7 al 11, cuando él dice, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Bueno, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ese debe ser nuestro lema. También Gálatas 2:20 tenemos, con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vive yo, dice, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Debemos morir al mundo y vivir para Cristo, hermanos. Así que confesemos con coraje a Jesús, sin temor a las consecuencias. Hermanos, otra gran enseñanza que encontramos en este maravilloso pasaje es que la fe se demuestra al tener compasión por las ovejas. Usted preguntará, entonces, ¿quiénes son las ovejas? Bueno, nuestro prójimo. Esas son las ovejas, nuestro prójimo. Mientras que Jesús enfrentaba sus tormentas, literalmente huía de los judíos que querían lapidarlo. Juan 8:59, lo leímos hace un rato. ¿Qué hizo? Vio a este hombre en tinieblas, los buscó y los sanó. Eso debemos hacer también nosotros. Preocuparnos por nuestro prójimo y mostrar compasión. Esto contrasta abismalmente con los líderes religiosos, lo que se supone que debían ser esos líderes espirituales para la nación judía. ¿Qué hicieron ellos más bien? Cero empatía, cero simpatía, cero compasión por aquellos que estaban bajo su cuidado. Sino más bien vemos que
En todo este diálogo, en ningún momento se alegraron. Este hombre llevaba una vida miserable, con esa ceguera. Vivía de limosnas en las afueras del templo. Recibe la vista. ¿Qué es lo que eso provoca en una persona con amor general? Alegría, ¿no? ¿Quién te hizo eso? Es pecador. Es lo primero que están pensando ellos. No están pensando en el bien de esta oveja. Lo ignoraron, lo insultaron. ¿Qué más hicieron? Lo menospreciaron. A sus padres intimidaron. Esto no es un liderazgo espiritual. Eso no es mostrar compasión a las ovejas. Hermanos, esto es justamente lo que nuestro Señor Jesucristo nos va a hablar en Juan capítulo 10 cuando lleguemos allá. Justamente esta es la enseñanza que va a traer Jesús en Juan 10. Él dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero ustedes son los ladrones. Ustedes son las que las han dispersado. Ustedes son las que las han herido. Vemos ese gran contraste. ¿Y esto cómo aplica a nosotros? Bueno, es bastante simple. Lo más fácil en esta vida, hermanos, lo más fácil en esta vida, como cristianos, es adoptar alguno de estos dos extremos. Mucha atención. Es adoptar alguno de estos dos extremos. Número uno, ver a otro cristiano equivocarse o descarriarse, o que usted ve que se está saliendo del redil, y inmediatamente lo que usted hace es señalar, criticar, denigrar, menospreciar. Ese es un extremo que nos pone a la par de los fariseos. Otro extremo también es que ver a ese cristiano equivocarse o descarriarse, cuando lo tenemos enfrente, tratarlo como si nada ha ocurrido. ¿Sabe cómo se llama eso? Falso amor. Porque en ninguno de esos dos extremos se procura restaurar a esa oveja herida. Ven hermano, no pasa nada, ¿qué pasó? Comamos y bebamos, subamos y bajamos. Tus pecados, no hablemos de eso. Hablemos del cariño, el afecto. ¿Y qué hay de la restauración? ¿Acaso no estamos bajo el juicio de Dios latente? Eso no demuestra amor. El objetivo es restaurar, y eso fue exactamente lo que hizo Jesús en esta historia. Jesús nos enseña que tener fe no es lo que practicaban los fariseos, no es lo que practicaban los fariseos y escribas. Ellos maltrataban a las ovejas. Eso no es tener fe en Dios. Tener fe realmente es tener compasión por ellas, cuidarlas, sanarlas. Por lo tanto, no debemos excusarnos, porque ese es otro ejemplo de alguno de estos dos extremos. Es excusarnos. Bueno, es que nadie se preocupa por mí, entonces yo no me preocupo por nadie. Esa es la implicación. Pues eso no es ser parte de la iglesia del Señor. Más bien el Señor nos ayuda a amarnos, nos insta a amarnos, a que hagamos nuestra parte para preservarnos el uno al otro. Y eso es lo que debemos hacer. Eso fue lo que hizo Jesús, es lo que también nosotros debemos hacer. La fe se demuestra al tener compasión por las ovejas. Si usted sabe de algún hermano, de alguna hermana que se ha apartado, se está apartando, busquémosla, escribámosle, animamos. Eso es lo que debemos hacer. Hagámoslo, mostremos verdadera fe como lo hizo, y esa compasión como lo hizo nuestro Señor Jesús. Por último, otra gran lección que vemos aquí es que la fe se fundamenta en la verdad y se revela en la obediencia a esta. La fe se fundamenta en la verdad y se revela en la obediencia a esta. No hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Ha escuchado esa frase, no? No hay peor ciego que el que no quiera ver. Bueno, los líderes religiosos, fíjense lo que hicieron. Indagaron,
y fueron confrontados con la verdad una y otra y otra y otra vez. Incluso afirmaban saber, nosotros sabemos, pero realmente no sabían ni querían saber, porque el mismo ex ciego le dijo, no quieren oír. Ya se los dije, no quieren oír. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto entonces? Bueno, esta actitud de los fariseos y escribas ante la verdad no solo es soberbia pura, como vimos en la clase bíblica, sino también es deshonestidad intelectual y espiritual. Ellos no querían oír la verdad. Juan 9:27. Solo rechazarla. Recordemos lo que habían dicho. Si alguien confiesa que Jesús es el Mesías, va a ser expulsado. No les interesaba la verdad en absoluto. No querían escucharla. Ellos tenían la verdad. Eran poseedores de la verdad, dueños de la verdad, secuestraron a la verdad. Sin embargo, quien menos sabía, por tener un corazón humilde, al ser confrontado con esta verdad, llegó a la conclusión correcta progresivamente. Porque vean lo que hace este hombre. Primero dice en el versículo 17, este hombre es profeta. Luego en el versículo 25 dice, en otras palabras, que es su sanador. Luego dice, que es lo interesante en ese último diálogo, dice que Jesús es no pecador, es temeroso de Dios, es obediente a Él, es oído por Él. Todo eso lo vemos en el versículo 31. Y luego dice que Jesús viene del Padre. Versículo 33. Todo esto antes de ver a Jesús, antes de literalmente ver a Jesús y seguirlo oficialmente, porque aquí ya de convicción lo seguía. En Juan 9:38, pasaje que veremos en el siguiente domingo, es cuando oficialmente empieza a seguir a Jesús. Versículo 38 dice, y él dijo, creo Señor y le adoro, se postró ante Jesús y oficialmente comienza a seguir a Jesús. ¿Qué hizo este hombre entonces? Él fundamentó su fe en la verdad, pero luego tomó acción. De nada sirve que nosotros siempre digamos, yo sé. ¿Pero qué sabemos? ¿Qué sabemos? Jesús pregunta, ¿qué sabemos? ¿Qué sabían los fariseos y escribas? ¿Qué sabía el ex ciego? Lo mismo, la realidad de Jesús. Pero cómo respondieron cada uno de ellos a esta, demuestra si verdaderamente sabían, si verdaderamente tenían fe. ¿Y sabe qué nos enseña esto? Que no es necesario saber todo sobre Jesús, o de la fe en Cristo, o del cristianismo, como algunos afirman, para seguirlo. Solo necesitamos saber el Evangelio, y luego tenemos el resto de nuestra vida para aprender más de Jesús. Solo es necesario una cosa: aceptar y obedecer la verdad de Cristo, como hizo este ex ciego. Nadie se escapa de la ceguera del pecado. Los cristianos, quienes decidimos creer y saber, debemos demostrarlo, perseverando en la luz de la misma manera. Todos aquellos que no han obedecido el Evangelio, que creen en Él y saben de Él, deben demostrarlo, procediendo a obedecer el Evangelio. No es suficiente creer y saber, hay que obedecer. Así que la pregunta es, ¿cómo respondemos al llamado de Jesús? Cristianos y no cristianos. Como decía, nadie se escapa de la ceguera del pecado. Y Jesús nos ha instruido por medio de los apóstoles qué debemos hacer. Los cristianos debemos perseverar en santificación, guardando sus mandamientos. Aquellos que no han obedecido el Evangelio, hoy es el día de salvación. Y en pantalla vemos que verdaderamente creer es verdaderamente haber oído previamente. Es verdaderamente arrepentirse, confesar a Jesús como Dios, como Salvador públicamente. Es bautizarse para el perdón de sus pecados. Y
el Señor lo añade a su iglesia y lo llama salvo. ¿Cómo responde al llamado de Jesús? Hoy es el día de salvación y Jesús llama, queridas visitas, a que usted remueva esa ceguera, como también nosotros lo hicimos. Nosotros no somos mejores que ninguna otra persona, no somos mejores que ninguno de ustedes. Y el objetivo es que, cediendo de corazón a la voluntad de Dios, ustedes puedan decir, como nosotros en su momento, habiendo yo sido ciego, ahora veo. La invitación es la invitación del Señor y se extiende a cada uno de ustedes. Y es nuestro deseo, y aún más el de Dios, que usted proceda a la salvación. Si usted desea obedecer el Evangelio, esta mañana sepa que estamos aquí para asistirle. El Señor le llama y le invita. Venga a Cristo, venga a su luz, venga a la salvación. De nuevo, si usted desea obedecer, háganoslo saber. Y estamos aquí para asistirle y servirle. Acompáñeme a orar. Padre eterno y buen Dios, gracias damos, Padre glorioso, por su Hijo amado Jesucristo, quien vino a este mundo haciendo bienes a los hombres y librando a aquellos que estaban bajo el maligno. Como a este ciego, también a nosotros nos ha dado luz y por eso damos gracias. Pero sabemos, buen Dios, que su invitación aún continúa extendiéndose, en especial a aquellos que no han obedecido. Rogamos su bendición especial, bendito Padre, por cada una de nuestras visitas. Deles ese coraje, ese valor, ese ímpetu, Padre, esa determinación de tomar la decisión más importante de sus vidas y venir a su Hijo amado Jesucristo. Llénelos, Padre, de valentía. Ayúdelos, Padre, a actuar a la verdad que ya conocen. Esto le rogamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que nuestro Dios Todopoderoso les bendiga a todos.